Habíamos dicho esto, le estábamos comentando esto. Bueno, la idea es que seamos buenos médicos y actuemos cuando el paciente empieza con los signos de compensación, tratar de, como dice ahí, el paciente a veces está combativo, está ansioso, tiene algunas cosas que dice, está re loco este. Y en realidad por ahí, porque está con hipoperfusión cerebral, porque está acidótico, porque está incómodo por algo, y bueno, prestémosle atención antes de que, digamos, se descompense. Porque si se descompensa posiblemente sea muy tarde, ¿sí? Si usted esperó por la hipotensión para tratar al paciente en shock, usted esperó demasiado, como dice ahí la placa. Así por eso me gustó bastante como lo menciona. Otros conceptos también a tener en cuenta son los efectos del volumen sanguíneo intravascular en shock séptico, que muchas veces estos pacientes, sobre todo, repito, le tiro el fardo a la generación vieja, antes se pasaba muchísimo líquido a los pacientes. Hoy se ve que siendo restrictivo, o por lo menos la resucitación con fluidos adecuada es mucho más efectiva que nada, regarlos hasta que le salen branquias al paciente porque no puede ni siquiera respirar, lo encharcamos nosotros y genera un montón de daño. Entonces tenemos que tener en cuenta que el paciente de shock séptico tiene un volumen tónico, que es el unstressed volumen, es el que no te da el tono vascular, y que si yo le paso mucho líquido, si yo le hago una resucitación con fluido, este volumen va a aumentar, me va a aumentar la PVC, pero en realidad va a generar el overload de fluidos, que va a ser esta vaciación intersticial, edema, y que lo estoy encharcando, porque en realidad lo que yo tengo que hacer es pasarle un líquido adecuado, pero también generar venoconstricción, para que ese volumen atónico, ¿sí? Ayude a mantener la famosa, acá sería para la precarga, ¿no es cierto? Fíjate, estoy hablando de vasopresores y precarga, vos decís, ¿pero qué tiene que ver la vena? Bueno, la noradrenalina genera retorno venoso, estimula las válvulas venosas y genera ya de por sí un retorno venoso. Entonces es importante también tener en cuenta que si lo regué, le pasé un litro, sigue hipotenso, bueno, ya ahí le puedo poner un poquito de nora al paciente séptico, porque no solamente le voy a mejorar la vasoplejía, sino también le voy a mejorar el retorno venoso y voy a evitar la lesión o el daño por los fluidos, ¿sí? No se ahogue el paciente, que no le salgan branquias para poder respirar, porque después pasan todas estas cosas, ¿sí? Porque tengo esto acá, no puedo ver. Bueno, como ven, en la parte respiratoria tenemos edema pulmonar, derrame pleural, alteración de la pared, la estancia de la pared, todo lo que pasa a nivel respiratorio se complica cuando le paso mucho líquido. Edema cerebral, trastorno de la conciencia, delirio, alteraciones en el flujo cerebral, alteración hepática, congestión hepática, elevación de transaminasa, colestasis. A nivel gastrointestinal pasa algo que es bastante frecuente, que es edema visceral, edema de la pared intestinal, y eso genera muchas veces que haya translocación bacteriana, que haya trastornación en la circulación esplénica, un montón de cosas, y también a nivel de la pared abdominal, edema, ¿sí? A nivel renal, ni hablar. ¿Qué pasó? No. Sí. ¿Sigo? Sí. Caída del filtrado glomerular y todo, ¿sí? Entonces, el líquido, tratar de ser no limitado, pero lo necesario, ¿sí? Es mentira que la presión arterial va a subir solamente por pasarle mucho líquido, ¿sí? Este es un médico de Indonesia que publica mucho sobre esto. No publica mucho en JAMA o en Lancet o en New England, es un tipo que es bastante reservado, pero habla mucho de shock, Marik, y que la verdad que tiene bastante razón en esto de ser limitantes con el exceso de volumen. Pues la sepsis es un estado vasopléjico de severa venodilatación. La sepsis no es un estado primario de depresión de volumen. El fluido, en presencia de sepsis, no es vasodilatador y no es vasopresor, ¿sí? Entonces, no le pongamos demasiado líquido. Obviamente es necesidad de volumen, pero también de vasopresores. En cuanto al repaso, nada, lo mismo que hablamos de los patrones. Patrón hemodinámico normal, tenemos una precarga adecuada, un motorcito que es la bomba que funciona y el riego es adecuado. Si yo estoy seco, ¿sí? Estoy hipovolémico,
Por más que tenga un gasto cardíaco, una bomba que funcione, el gasto cardíaco final va a ser bajo, por eso voy a generar lactato, voy a generar un montón de problemas. Si yo tengo una falla cardíaca, todo el caudal no lo puedo manejar porque tengo una bomba ineficiente, entonces el paciente se va a ayudar. En shock séptico tengo pérdida, trasvasación, tengo vasodilatación, por más de que tenga un corazón inicialmente bombea bien, y a la larga va a dilatarse, va a generar una disfunción miocárdica asociada a todo y el paciente se muere, ¿no es cierto? Así que nada, esa es la charla de hoy. Siempre esta clase la pongo con tarea para el hogar que Jason o Vane van a designar para que busquen estas cosas y se pongan a leer patrones hemodinámicos en cada tipo de shock, cosas actuales, a ver si hay algo nuevo, porque esta clase ya tiene un par de años y hay que ir ayornándola. Entonces, también como para ir leyendo. Parámetros de reanimación en el shock, como por ejemplo el lactato, el deltasio doble, el de pulso, la vena cava, la ecografía pulmonar. Indicación de SWANS, indicación de monitor vigileo, cómo se lee, por más que no lo tengamos acá, en algún momento capaz que sí, o si van a laburar en otro lugar, capaz que se encuentran con un monitor colocado de hemodinamia y no saben cómo interpretarlo. Entonces también buscar diferencias entre los vasopresores, si es lo mismo iniciar terapéutica vasopresora con noradrenalina, cuándo puedo pasar a vasopresina, la dopa, las famosas dosis, y la diferencia también en la reanimación tricoloide y cristaloide, que siempre hace un pico y un valle en cuanto a su uso. Lo defienden a los dos y otros te dicen que es lo mismo, otros dicen que es mejor uno, mejor que el otro. Entonces, bueno, a ver si hay algo nuevo, buscar los motores de búsqueda que ustedes ya saben usar y compartirlo. Lo reparto para en 15 días, un miércoles, para que lo estés presente. Todos los temitas. Bueno, aquí el tenemos mucho año. Muchas gracias, doctor Sancho Lorena. De nada. Hacía mucho que no escuchaba esa clase. Sí. Ya está viejo.